Exigieron todo en la corte. La casa, la empresa, mi vida. El juez, su viejo amigo, ridiculizó mi caso y me llamó un tonto ingenuo que creía en la familia. Dije lentamente unas pocas palabras. Su rostro se volvió pálido, como si hubiera visto un fantasma. El silencio cayó sobre la sala y comenzó un verdadero horror para los traidores. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Firmé la última página con manos que temblaban ligeramente, no por miedo, sino por algo más cercano al orgullo, tal vez incluso a la alegría. 30 años había construido Gibson y Asociados desde cero, y ahora estaba entregando el 40% a mi hija y a su esposo. La notaria, una mujer amable llamada señora Chen, sonrió desde su escritorio de caoba. «Felicidades, señor Gibson», dijo, estampando el documento final. «Esto es un regalo bastante generoso». Miré a Ununice, mi hija, sentada junto a Stuart. Ahora tenía 36 años, pero todavía veía destellos de la niña que me ayudaba a organizar los archivos en mi primera oficina diminuta sobre una tintorería. «La familia es lo primero», le dije a la señora Chen. «Siempre lo ha sido, siempre lo será». Stuart extendió la mano y la estrechó firmemente, con una sonrisa brillante. «No lo olvidaremos, Jaime. Lo prometo». Los papeles se sentían pesados en mis manos mientras la señora Chen los deslizaba dentro de un portafolio de cuero. $800.000. Ese era el valor de la firma según la tasación. Ununice recibiría más de $300.000 en acciones. Ella lo había ganado. Pensé en los 12 años que había trabajado a mi lado, gestionando cuentas, construyendo relaciones con los clientes. Esta era su recompensa. Su 10º aniversario de bodas sería la próxima semana. ¿Qué mejor regalo que seguridad? He estado pensando en este momento durante meses, dije mientras nos levantábamos para irnos. Ustedes dos se lo merecen. Ununice extendió la mano y tocó la mía. Sus dedos estaban cálidos. Papá, siempre ha sido tan bueno con nosotras. Afuera, el sol de marzo rompía el típico cielo nublado de Filadelfia. Mi auto estaba estacionado junto al nuevo BMW de Stuart. Les estaba yendo bien, claramente. Siempre me aseguré de que Ununice tuviera un buen salario, $95.000 al año, más bonos. Más que justo para su puesto. «Ven a casa», dije. Preparé la cena. «Debemos celebrar como se debe». Intercambiaron una mirada que no pude descifrar. Luego Stuart asintió. «Perfecto». El viaje a Chestnut Hill duró 25 minutos. Lo pasé repitiendo la ceremonia de la firma, sintiendo ese cálido brillo de haber hecho algo bien, algo duradero. Mi teléfono permanecía en silencio en el portavasos. Ninguna llamada de clientes, ninguna emergencia, solo una tarde tranquila que conduciría a una velada perfecta. Mi casa, una colonial de 3 habitaciones que compré hace 15 años, lucía particularmente acogedora a la luz de la tarde. La mesa del comedor ya estaba puesta. Había pasado la mañana preparando su pollo asado con hierbas favorito, papas al ajo, una ensalada con nueces y arándanos. El vino respiraba en la vitrina. «Te has superado», dijo Stuart, observando la mesa. Ununice se sentó sin comentar nada, pero sonreía. Eso tenía que significar algo. Serví el vino, un Chardonnay de California que habían mencionado que les gustaba. Mi mano estaba firme ahora. Toda esa emoción anterior se había cristalizado en simple felicidad. «Por la familia», dije, levantando mi copa. «Por el futuro. Por lo que merecemos». «Por eso», respondió Stuart. «Brindamos». El vino estaba bueno, suave. Todo se sentía bien. He estado pensando en la transición. Comencé, cortando el pollo. Probablemente deberíamos establecer un calendario formal. Revisar los portafolios de clientes juntos. Asegurarnos de que estés cómoda con el 40%. La voz de Ununice interrumpió mis planes. Su tono había cambiado, se volvió frío y plano.
¿Qué? ¿40%? ¿Eso es lo que crees que valgo? El tenedor se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. Es un regalo que vale más de 300.000, intenté explicarle. Stuart interrumpió con voz más dura de lo que jamás había escuchado. ¿Un regalo? ¿Has estado explotando a tu hija durante 12 años? La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Explotando? Ununice, eso no es cierto, nos diste migajas. Ununice ya no me miraba ni tocaba mi mano. Estaba mirando su copa de vino, girándola lentamente. Trabajé por centavos mientras tú te enriquecías. 95.000 al año son centavos. Sentí mi voz subir ligeramente, la confusión transformándose en algo más agudo. Eso está muy por encima del promedio de mercado para lo que soportaste. Stuart empujó su silla hacia atrás. El raspado fue duro, deliberado. Sí, centavos. Miré a mi hija, buscando en su rostro reconocimiento, la conexión que habíamos construido durante 36 años. Miró hacia otro lado. No entiendo, dije en voz baja. Solo te di. Stuart se levantó. Era alto, más ancho que yo, y de repente el comedor se sintió más pequeño. Esto es lo que pasa, viejo. Transfieres todo, la casa, el resto de la firma, o te llevamos a la corte. Tú eliges. La habitación se inclinó ligeramente. O tal vez era yo. Ununice, ¿estás de acuerdo con esto? Finalmente me miró. Su expresión era hielo. Debería haber hecho esto hace años. ¿Hacer qué? Pregunté. Te he dado todo, un trabajo, seguridad, respeto. Me lo debías, dijo, y ahora lo estamos cobrando. Stuart se dirigió hacia la puerta. Queremos la casa. Queremos el 60% restante. Tienes una semana para pensarlo, pero ambos sabemos cómo termina. O lo entregas o te llevamos a la corte y te hacemos ver como el padre explotador que eres. Eso no es cierto. Nada de eso lo es. Nos vemos en la corte entonces. Stuart abrió la puerta principal. Ununice se levantó, dejando la servilleta arrugada sobre la mesa. No miró atrás al seguirlo. La puerta se cerró. La casa quedó en silencio. Me senté, los documentos firmados y el portafolio de cuero junto a mi plato. La cena que había preparado por la mañana se estaba enfriando. Mi copa de vino aún estaba medio llena. Las palabras de Stuart resonaban. Viejo, Otis, nos vemos en la corte. Ununice me había llamado papá más temprano en la notaría. Tocó mi mano con calidez, o lo que yo creí que era calidez. Tomé el portafolio, lo abrí, miré mi firma al final de cada página. 40%. Dado libremente, con amor, y ellos lo habían tomado como un anticipo. El pollo en mi plato se había enfriado, formando una fina capa de grasa en la superficie. Lo aparté. Afuera, los motores de los autos arrancaron. Los escuché irse. Primero el BMW de Stuart, luego el sedán de Ununice. El sonido se desvaneció calle abajo. Había creído en la familia, en la generosidad, en hacer lo correcto. El comedor de repente se sintió enorme y vacío. Conté las sillas. 4, aunque solo se habían usado 3. La cuarta permanecía impecable, esperando a un invitado que nunca vendría. Esas palabras seguían repitiéndose, me lo debías. ¿Qué había creado? ¿Qué había hecho? 2 semanas pasaron lentamente. Dejé esos papeles sobre la mesa del comedor, incapaz de archivarlos, incapaz de mirarlos directamente. Cada mañana pasaba junto a ellos y sentía su peso, su acusación. Llamé a Ununice 17 veces. Las llamadas fueron al buzón de voz. Envié mensajes pidiendo hablar, entender. Ninguna respuesta, solo silencio, espeso y deliberado. Mi abogado habitual, Tom Brennan, me dijo que esperara. Tal vez era un enojo temporal, me dijo por teléfono. Dals espacio. Pero no podía sacudirme las palabras de Stuart, nos vemos en la corte. Eso no sonaba temporal.
El mensajero llegó un jueves por la mañana. Revisaba archivos de clientes en mi estudio, tratando de concentrarme en el trabajo mientras mi mente daba vueltas. El timbre me hizo saltar. «Documentos legales para Jaime Gibson», dijo el mensajero, extendiendo un sobreconsello oficial. «Firme aquí». Firmé y tomé el sobre. Era pesado, sustancial, del tipo de peso que significa problemas. Escaneé la primera página, el lenguaje formal nadando ante mis ojos. Mi hija me estaba demandando. El mensajero se movió incómodo. «Solo los entrego, señor. Que tenga un buen día». Se retiró a su furgoneta. Me quedé en el umbral, con el aire primaveral rozándome, leyendo palabras que no podían ser reales. Gibson contra Gibson. Demanda por daños y reparación equitativa. Explotación. La palabra saltó de la página. Había explotado a Ununice pagando 95.000 al año, dándole flexibilidad cuando lo necesitaba, construyendo algo que esperaba que heredara. Las cuentas no cuadraban. Nada cuadraba. Demanda total. La casa valorada en $650.000, el 60% restante de la firma, aproximadamente 480.000, más de 1 millón en activos por daños emocionales y económicos. Cerré la puerta y caminé a mi estudio. Extendí los papeles legales sobre mi escritorio. Luego saqué 12 años de registros de nómina. Los números siempre tenían sentido para mí. Limpios, lógicos, comprobables. Organicé todo cronológicamente, cada cheque, cada bono, cada beneficio. El salario de mercado para un contador senior en Filadelfia era de 60 a 70.000. Yo le había pagado 95 más beneficios, seguro médico completo, días libres, flexibilidad cuando necesitaba salir temprano. La evidencia era abrumadora. Los hechos ganarían. Tenían que ganar. Tom Brennan revisó mi documentación por teléfono. «Se ve bien, Jaime», dijo, pero su voz llevaba incertidumbre. «Lo presentaremos en la audiencia preliminar». «¿Cuándo es eso?» 10 días. 15 de abril. Pasé esos 10 días construyendo mi defensa, creando resúmenes, destacando números clave, organizando pruebas. La precisión de mi contable se convirtió en herramienta y escudo. Si podía mostrarle la verdad al juez, esto terminaría. El tribunal estaba en el centro de la ciudad, un edificio de piedra caliza sólido y permanente. Llegué 40 minutos antes, maletín pesado con documentación. La fila de seguridad avanzaba lentamente. Personas pasaban, abogados con trajes caros, familias agrupadas en bancos, adolescentes esposados siendo escoltados por guardias. Entonces los vi. Ununice y Stuart estaban cerca del ascensor con un hombre de traje gris, presumiblemente su abogado. Se reían de algo. La mano de Stuart descansaba sobre el hombro de Ununice, propietaria y confiada. Caminé hacia ellos. «Ununice», dije. «¿Podemos hablar, por favor?» Su abogado se interpuso. «Señor Gibson, cualquier comunicación debe ser a través de mí». Me entregó una tarjeta de presentación. No la miré. Stuart sonreía con superioridad. «Nos vemos ahí, viejo». La sala era más pequeña de lo que esperaba. El juez Richard Palmer presidía, un hombre de 50 y tantos años, con cabello plateado y expresión de aburrimiento ensayado. Tom estaba a mi lado en la mesa del acusado. Al otro lado, Ununice no me miraba. «Todos de pie», anunció el alguacil. Palmer entró, se sentó, revisó sus notas. «Gibson contra Gibson». Me miró con desdén evidente. «He leído su escrito. Francamente, no es convincente». Tom se puso de pie. «Su señoría, si pudiéramos presentar los registros salariales». «Pagó a su hija para trabajar para usted», interrumpió Palmer. «Eso no borra la explotación». «Por encima del promedio de mercado», dije, incapaz de quedarme callado. «Significativamente por encima». La mirada de Palmer se agudizó. «Señor Gibson explotó a su hija durante años. Ella le dio su juventud.
Esta corte reconoce daños emocionales y económicos. La frase era extraña, demasiado específica, como si la hubiera escrito antes de escuchar cualquier evidencia. El abogado de Ununice se puso de pie, un hombre delgado con ojos depredadores. Su señoría, mi clienta sacrificó sus perspectivas de carrera para construir el negocio de su padre, recibiendo una compensación mínima. ¿Mínima? No pude contenerme. Palmer golpeó su mazo una vez. Señor Gibson, tendrá su turno, aunque sospecho que no cambiará los hechos fundamentales. Tom tocó mi brazo. Advertencia. Me quedé en silencio. La audiencia continuó durante 40 minutos. Cada vez que Tom intentaba presentar mi documentación, Palmer la rechazaba. He revisado los materiales. Consejo. Continúen. Pero cuando habló el abogado de Ununice, Palmer se inclinó, atento, asintiendo. Observé el lenguaje corporal de Palmer. Cuando yo hablaba, examinaba sus uñas con aburrimiento teatral. Cuando el abogado de Ununice argumentaba, su atención se agudizaba. Algo estaba mal. Algo más allá de un sesgo. Palmer fijó otra fecha de audiencia, emitió órdenes temporales que me impedían vender cualquier activo. Nos reuniremos en 30 días para discutir la disposición final, dijo, mirándome directamente. Señor Gibson, le sugiero considerar un acuerdo. La Corte no está inclinada a fallar a su favor. No había escuchado nuestro caso, no había revisado la evidencia, pero ya había decidido. El mazo cayó. Se levanta la sesión. Salí al pasillo después, Tom a mi lado discutiendo próximos pasos, pero no escuchaba. Observaba a Stuart y Palmer cerca de la puerta del tribunal. La mano de Stuart tocó brevemente el hombro de Palmer. Casual, familiar. No era un contacto de extraños, sino de amigos. Tom se fue. Yo me quedé allí, entre la gente que fluía a mi alrededor, tratando de entender lo que acababa de ver. Stuart se acercó, esa sonrisa aún fija. «Te ves confundido, viejo». «El juez», comencé. «Ni siquiera miró mi evidencia», continuó. «Claro que no. Rick es mi amigo desde la universidad. Vamos lejos atrás. Hermanos Sigma Chi. ¿Crees que tuviste alguna oportunidad allí?» El pasillo se inclinó. «Rick, el juez Palmer». «Sí». Palmer y yo cerrábamos bares juntos. Todavía nos encontramos para jugar golf cada pocas semanas. Perdiste antes de entrar. Eyman pensó que debería saberlo. No pude encontrar palabras. Eso es ilegal. Stuart se inclinó. Pruébalo. Ah, espera. No puedes. Nos vemos en la próxima audiencia cuando tomemos tu casa. Se alejó, reuniéndose con Ununice. Ella enganchó su brazo al de él. Desaparecieron hacia el ascensor, celebrando. De alguna manera llegué a mi auto. Me senté, la llave en el contacto, pero sin girarla. El estacionamiento se vació a mi alrededor. La mañana se convirtió en mediodía. Mi teléfono vibró con mensajes de la oficina. Emergencias de clientes, preguntas sobre cuentas. No podía interesarme. Los papeles legales permanecían en el asiento del pasajero, donde los había arrojado. Las palabras de Stuart se repetían sin cesar: «Perdiste antes de entrar». Tenía razón. Había creído en la justicia, en la documentación, en la verdad. Pero habían construido una trampa mucho antes de la notaría, mucho antes de aquella cena, y yo había entrado en ella sonriendo, llevando documentos firmados, pensando que estaba siendo generoso. El tribunal se alzaba detrás de mí, de piedra caliza, sólido y permanente, representando un sistema en el que había confiado toda mi vida. Un sistema que estaba amañado, comprado, corrompido por viejas amistades universitarias y arreglos clandestinos. Había sido un tonto, un tipo amable, generoso y documentado. Pero algo estaba cambiando dentro de mí, cristalizándose como hielo. Me senté allí hasta que el estacionamiento quedó casi vacío, hasta que la luz de la tarde empezó a inclinarse, observando el lugar donde Ununice y Stuart habían celebrado mi destrucción.
Creían que esto había terminado. Estaban equivocados. Pasé 3 días revisando fotografías. Un Unice a los 5 años mostrando su primer diente perdido con esa sonrisa orgullosa. A los 10, ganando el concurso de ortografía mientras yo aplaudía desde el público. A los 16, torpe con su vestido de graduación. A los 25, graduándose de la escuela de negocios. Buscando en cada imagen el momento en que se convirtió en otra persona. O tal vez buscando el momento en que dejé de ver quién era realmente. Las fotos no respondieron. Nunca lo hacen. Esos papeles legales seguían en mi auto, intactos desde el estacionamiento. No podía traerme recuperarlos. Se habían convertido en evidencia de mi necedad y no estaba listo para archivarlos con mis otros errores. A la 4ª mañana después del tribunal, me encontré en mi estudio, mirando viejos registros de la firma. No intencionalmente, más como memoria muscular, el instinto de un contador cuando el mundo deja de tener sentido. Los números siempre habían sido confiables, limpios, honestos. Saqué los informes trimestrales del año anterior. Pasé por los registros de transacciones sin mirar realmente, buscando consuelo en columnas y patrones familiares. Entonces algo llamó mi atención. Reembolso de viaje, noviembre de 2023, conferencia en Boston. Cantidad, $4.200 pagados a un Unice. Pero había estado en esa conferencia solo. Un Unice había llamado enferma esa semana. Recordé porque la había llamado para ver cómo estaba. Llevé sopa al regresar. Mi bolígrafo rodeó la entrada antes de que mi cerebro procesara completamente lo que veía. Revisé más registros. Enero de 2024, bono de consultoría a Stuart Callahan, $3.800. No aprobado por la Junta. Habría recordado aprobarlo. Marzo de 2024, otro reembolso de viaje, Seattle. Un Unice no había ido a Seattle. Abril, 5.000 en reembolsos por entretenimiento de clientes. Sin recibos adjuntos. Los patrones emergen como formas en la niebla, solidificándose gradualmente. Cantidades pequeñas. Nada lo suficientemente dramático como para activar alertas durante las revisiones trimestrales. Menos de 5.000 cada vez, pero frecuentes, consistentes, deliberadas. Pasé la semana siguiente revisando sistemáticamente 18 meses de registros financieros, creando hojas de cálculo rastreando cada transacción sospechosa, construyendo líneas de tiempo, trazando patrones. La pared de mi estudio se convirtió en un mapa físico del crimen digital. Estados de cuenta impresos, tarjetas índice conectadas con hilo, pasajes resaltados formando una red. $47.000 durante 14 meses, no masivo, pero criminal y lo más importante, prueba de premeditación. Esto no era codicia espontánea tras mi regalo. Era un plan a largo plazo. Se habían estado posicionando, robando incrementalmente, construyendo justificación para su eventual demanda. El regalo no fue el comienzo. Fue la culminación. Habían estudiado mis puntos ciegos, mi horario de revisión trimestral, mi confianza en la familia, mi enfoque contable en patrones suficientemente grandes como para importar, ignorando la muerte de 1000 pequeños cortes. Me recosté en mi silla, la hoja de cálculo brillando en la pantalla de mi laptop. Me cazaban, dije en voz alta a la habitación vacía. Esto no fue espontáneo. Fue un plan. Las palabras resonaban contra las fotos familiares en la pared. No un padre ingenuo, no un tonto. Presa. Pero la presa puede convertirse en depredador. La distinción importaba porque significaba que esto no se trataba de que yo estuviera equivocado. Se trataba de que ellos eran criminales. Eso lo cambiaba todo. Necesitaba un tipo de abogado diferente, no Tom Brennan con su incertidumbre y sus suaves sugerencias, alguien especializado en guerras corporativas, alguien que entendiera la contabilidad forense. La investigación tomó 2 días. El nombre de Daniel Kowalski aparecía repetidamente en casos de litigios comerciales. Especialidad: disputas corporativas con complejidad financiera. Antecedentes:
Firma de contabilidad Big Four antes de estudiar Derecho. Tarifa actual, $350 por hora. Caro, pero no buscaba barato. Kowalski y Asociados. Una voz profesional contestó. Necesito un abogado corporativo, dije. Específicamente, alguien que entienda contabilidad forense. ¿Cuál es la situación? Disputa familiar, pero no es lo que piensa. Tengo documentación de malversación durante 14 meses. Breve pausa. Eso cambia las cosas. ¿Cuándo puede venir? El trayecto a la oficina de Daniel tomó 40 minutos a través del tráfico de Filadelfia. Su edificio estaba en el centro, de vidrio y acero, el tipo de lugar que cobra renta premium. Su oficina, en el piso 12, coincidía, muebles elegantes, títulos legales enmarcados, pared de expedientes de casos. Daniel Kowalski era más joven de lo que esperaba, mediados de los 40, traje impecable, expresión que manejaba la simpatía profesional sin mostrar emoción real. Coloqué una carpeta de 3 pulgadas sobre su escritorio, organizada con pestañas y resaltados codificados por colores. La recogió, probó su peso, se mostró sorprendido. ¿Usted mismo compiló esto? Soy contador, dije. Era contador. Todavía soy dueño de la firma por ahora. Pasó 20 minutos revisando mientras yo esperaba. Su expresión cambió de escéptica a interesada y finalmente impresionada. Esto es un trabajo exhaustivo, señor Gibson, dijo. Pero tenemos un problema. El 40% que ya les dio. Exactamente. Usted transfirió la propiedad sin cláusulas de reversión, sin condiciones ligadas al desempeño o conducta. Eso complica cualquier acción que tomemos. Pero todavía poseo el 60% restante de control. Cierto. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Qué propone? Reunión de junta de emergencia. Congelar la distribución de dividendos. Iniciar una auditoría financiera completa. Usar mi control mayoritario para forzar transparencia. Demandarán de inmediato. Alegarán que está tomando represalias, dañando el negocio, actuando de mala fe. Lo sé. Miré sus ojos. Cuento con eso. ¿Cuenta con ser demandado? Han estado robando de cuentas de clientes. Una auditoría lo expondrá. Que lo expliquen en el tribunal. Daniel me estudió por un largo momento. Eso es agresivo. Su hija quedará implicada. Está implicada. Ella lo hizo. Solo estoy documentando lo que ya ocurrió. Otra pausa. Esto será costoso. Geo. ¿Estás seguro? Pensé en la sonrisa de Stuart en el pasillo del juzgado. La indiferencia de Palmer. Un unice mirándome como si no existiera. Señor Kowalski. Querían jugar con un hombre que construyó un negocio durante 30 años. Sí, estoy seguro. Asintió lentamente. Muy bien. Redactaré la notificación de la reunión de junta. Tendrá que entregarla personalmente a todos los miembros, incluyendo a Ununice y Stuart. Deben ser notificados como miembros de la junta. ¿Puede hacerlo? Me levanté, recogí mi carpeta. Puedo hacer lo que sea necesario. Fuera, caminando por el distrito comercial hacia el estacionamiento, me vi reflejado en la fachada de un edificio de vidrio. Apenas me reconocí, más delgado, más viejo. El último mes había marcado líneas que no recordaba tener. Pero había algo más en ese reflejo, enfoque, propósito. Los papeles legales en mi maletín ya no eran heridas. Eran armas. Tenía trabajo por hacer. La semana entre reunirme con Daniel y la reunión de la Junta fue de preparación, entregar notificaciones, revisar estatutos, ensayar lo que diría. Daniel me advirtió mantenerme clínico. Evitar lenguaje emocional. Está ejerciendo responsabilidad fiduciaria, no castigando a su hija. Recuerde esa distinción. Llegué a Gibson y Asociados con 40 minutos de anticipación. Mi firma, mi sala de juntas, mis reglas. La mesa podía sentar a 12.
Coloqué una agenda formal en cada posición, impresa, numerada, legalmente correcta, evidencia de que esto no era emoción. Esto era procedimiento. Daniel llegó con su carpeta de cuero. Asintió aprobando la preparación. Los demás miembros de la Junta fueron llegando poco a poco. Marcus Chen y Patricia Valdez, asociados de larga data, incómodos por verse arrastrados a un drama familiar. Se sentaron lejos de la cabecera. Ununice y Stuart llegaron al final, irradiando hostilidad. —¿Qué es esto, Eyman? —demandó Stuart, sin sentarse. —Algún tipo de juego de poder. Reunión de junta de emergencia debidamente notificada según estatutos de la empresa. Por favor, siéntense. No recibo órdenes de... interrumpió la voz de Daniel con firmeza. Señor Callahan, como miembro de la junta, está obligado a asistir a reuniones debidamente notificadas. Puede participar o retirarse, pero la reunión sigue de cualquier manera. Stuart se sentó, fulminándome con la mirada. Esto es patético. Abrí la agenda, manteniendo la voz nivelada. Primer punto. Propongo la suspensión inmediata de todas las distribuciones de dividendos hasta completar una auditoría financiera integral. La mano de Stuart golpeó la mesa. El sonido resonó. Todos se sobresaltaron, excepto yo. No puede hacer eso. Como accionista mayoritario con 60% de control, puedo y lo haré. Ununice se inclinó hacia adelante, su voz intentando calidez, pero sin llegar. Papá, nos estás dañando financieramente. Señorita Gibson, si las finanzas de la firma son sólidas, una auditoría lo demostrará. ¿Está acusando? Intervino Stuart. Propongo una auditoría. Práctica empresarial estándar. ¿Todos a favor? Mi 60% lo aprobó. Marcus y Patricia votaron conmigo. Legalmente debían. El 40% de Stuart y Ununice no significó nada. Por primera vez desde que firmé los documentos de transferencia, sentí que el control regresaba. Stuart se levantó, arrastrando la silla. Bien. Congelen los dividendos. Nos vemos mañana en el juzgado. Es su derecho. ¿Se cree listo? ¿Usando estatutos corporativos contra su propia hija? Creo que estoy ejerciendo mis responsabilidades como dueño mayoritario, que por cierto, me convertí en ello después de darles un 40% como regalo. El rostro de Stuart se enrojeció. El peor error que jamás cometió. En eso estamos de acuerdo. Se fueron. La puerta de la sala de juntas golpeó lo suficiente como para sacudir los títulos en la pared. Daniel comenzó a empacar su material. Como esperaba. Presentarán mociones de emergencia en menos de 24 horas. ¿Qué tan rápido? Probablemente mañana. Stuart presentó su moción en menos de 6 horas. La notificación llegó por correo electrónico esa misma noche. Moción de emergencia alegando abuso económico, represalias, destrucción del sustento de la hija, solicitando orden de restricción inmediata contra mis acciones corporativas y nombramiento de gerente independiente durante la demanda. Audiencias de emergencia programadas para la mañana siguiente. Por supuesto, en la sala del juez Palmer. Llegamos al juzgado preparados. Daniel tenía nuestro informe de respuesta, evidencia de malversación, estatutos corporativos resaltados. Yo estaba en un espacio emocional diferente. Tenía estrategia, documentación, asesoría profesional respaldando cada movimiento. La sala de Palmer parecía más pequeña que recordaba. O tal vez yo había crecido, menos fácilmente intimidado. El abogado de Ununice me pintaba como un padre vengativo, usando la propiedad del negocio para castigar a su hija amorosa. Palmer asentía, tomando notas. Cuando Daniel se levantó para presentar la evidencia, Su Señoría, tenemos evidencia de malversación que explica directamente las acciones corporativas del señor Gibson. Abogado, esto no es un juicio penal. La moción concierne abuso económico. Ambas cosas están conectadas. Irene me entrenó en las respuestas. Mantener la calma, ser racional, no mencionar la corrupción de Palmer. Daniel envió las pautas.
Parecer cooperativo, no defensivo. Actuar como un hombre dolido por la traición de su familia, no como alguien paranoico con teorías conspirativas, aunque lo fuera. La sala de espera de la doctora Melissa Torres era genérica y profesional. Paredes color beige, carteles motivacionales, revistas que nadie leía. Me senté repasando mis notas mentales. Todo dependía de la siguiente hora. Señor Gibson, llamó la recepcionista. Respiré profundo. Me puse de pie. El consultorio de la doctora Torres era más cálido de lo que esperaba. Diplomas enmarcados en la pared, sillones cómodos, luz natural entrando por grandes ventanales. Ella rondaba los 40 y tantos años, con una actitud competente, directa pero amable. Señor Gibson, he revisado la presentación ante el tribunal, dijo, señalando los documentos sobre su escritorio. Se afirma que usted muestra comportamientos paranoicos y que no puede administrar sus finanzas. ¿Cómo respondería a eso? Cautela. Exactamente como me había instruido Irene. Diría que estoy enfrentando una situación familiar complicada y desafíos legales que generan estrés, pero no afectan mi juicio. Hábleme de esos desafíos legales. Mi hija y su esposo me demandaron después de que les hice un regalo sustancial. ¿Quieren más? El proceso judicial ha sido frustrante. ¿Frustrante cómo? El juez ha fallado en mi contra de manera constante, incluso cuando los hechos respaldan mi posición. Ella tomó notas, preguntó sobre mis antecedentes, mi negocio, mi historial de salud mental. Respondí con cuidado. Sí, estaba estresado. ¿Quién no lo estaría? Sí, me dolió la traición de mi hija. No estaba suicida ni delirante. Me mantenía enfocado en los hechos, no en las emociones. A medida que avanzaba la evaluación, su expresión pasó de neutral profesional a una mezcla de curiosidad y preocupación. Revisó nuevamente los documentos judiciales y luego me miró directamente. Señor Gibson, necesito ser franca con usted. He realizado cientos de evaluaciones de competencia. Usted se presenta como cognitivamente intacto, emocionalmente equilibrado y plenamente capaz de tomar decisiones racionales. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Pregunté. Esa es precisamente mi pregunta. El expediente describe un comportamiento que no estoy observando. No hay paranoia, ni juicio alterado, ni incapacidad para manejar sus asuntos. Todo lo contrario. Es articulado, organizado y sus reacciones emocionales son proporcionales a la situación. Algo se aflojó en mi pecho. Entonces, su informe dirá que soy competente. Mi informe dirá que las acusaciones carecen de fundamento y que no hay evidencia de incapacidad. Hizo una pausa. Francamente, esto parece un mal uso del proceso de evaluación. Llamé a Irene desde el estacionamiento, con las manos más firmes que en semanas. Ya está hecho, dije. ¿Y cómo te fue? Bien. Mejor que bien. Ella misma cuestiona por qué se ordenó la evaluación. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Su voz sonaba aliviada. ¿Puede presentar el informe hoy? Dijo que en 48 horas. Será contundente. Luego seguimos con lo planeado. Vuelve aquí. Es hora de presentar todo lo que preparamos. Voy en camino, Irene. Gracias por todo. Agradécemelo cuando ganemos. Conduje hasta su oficina entre el tráfico de la tarde. La ciudad se veía diferente, más nítida, más real, como si hubiera estado viendo a través de una niebla durante meses y por fin se hubiera despejado. Daniel se unió por videollamada cuando llegué. Su rostro llenó la pantalla del portátil de Irene. Atacaremos en 3 frentes simultáneamente, dijo. Denuncia ética judicial, demanda civil por malversación y reporte al Servicio de Impuestos por fraude fiscal. ¿Qué tan rápido puedes presentarlo? Pregunté. La denuncia ética hoy. La demanda civil mañana por la mañana. El reporte al Servicio de Impuestos es anónimo, lo enviaré esta noche. Irene se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el plazo de una investigación ética cuando hay pruebas tan sólidas?
Abrirán la investigación en una semana. Audiencia preliminar en un mes. Un mes. Asimilé la idea. Palmer había estado destruyendo mi vida durante 3 meses. Puedo esperar un mes más. Daniel se puso serio. Necesito que ambos entiendan. Esto se pondrá peor antes de mejorar. Stuart y Ununice entrarán en pánico, presentarán más demandas, más acusaciones. Que lo hagan, respondí. Mi voz sonó más fría de lo esperado. Cada acción que tomen será más evidencia de su comportamiento. Podrían ir a la prensa, intentar destruir tu reputación antes de que logremos probar la corrupción. Entonces lo probaremos más rápido. Daniel, terminé de ser cuidadoso. Tenemos evidencia irrefutable. Presenta todo. Está bien, pero una vez que lo hagamos, no habrá vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás desde el momento en que me traicionaron. Tras la llamada, Irene y yo trabajamos hasta tarde, revisando documentos. El café se enfrió en las tazas. Las luces de la ciudad aparecieron en la ventana mientras la tarde se convertía en noche. La conversación se suavizó, volviéndose personal entre pausas estratégicas. Cuando perdí mi negocio, dijo Irene, ajustando sus gafas de lectura, creí que nunca volvería a confiar en nadie profesionalmente. ¿Y confiaste de nuevo? Aprendí a confiar en mí misma. A confiar en la evidencia y en la documentación, no en las promesas. Es solitario, pero más seguro. Lo entiendo, respondí, mirando el pizarrón cubierto con las conexiones de Palmer. Cuando Sara murió, mi esposa, dejé de permitir que la gente se acercara. Construí muros sin darme cuenta. ¿Y siguen ahí esos muros? Algunos. La miré a los ojos. Pero trabajar contigo estas últimas semanas ha sido distinto. No estoy solo en esta lucha. No, no lo estás. El momento se extendió. No del todo romántico, pero algo cambió entre nosotros. La asociación se transformaba en algo más. Al irme, Irene me acompañó hasta la puerta. Sabes que ya no estás solo en esto, ¿verdad? Pase lo que pase, tienes a alguien de tu lado. Lo sé. No habría sobrevivido a esto sin ti. No solo por la estrategia, sino por la alianza. Alianza, repitió ella con una pequeña sonrisa. Buena palabra. Por ahora. Por ahora. Ve a casa. Duerme si puedes. Mañana cambia todo. Conduje por las calles de Filadelfia. La ciudad pasaba por la ventanilla. Pero por primera vez en meses, no me sentía solo. Mañana presentaríamos todo. Mañana comenzaba la verdadera batalla. Esa noche dormí mejor que en meses. No porque la lucha hubiera terminado, sino porque por fin peleaba bajo mis propios términos. A la mañana siguiente, Irene y yo nos reunimos en su oficina. Daniel apareció por videollamada, su expresión seria pero expectante. ¿Listos?, preguntó. Una vez que presente esto, no habrá marcha atrás. Hazlo. Su dedo flotó un segundo sobre el ratón y luego hizo clic. Denuncia ética enviada. La Junta de Conducta Judicial la tendrá en 1 hora. 47 páginas documentando la participación de Palmer en la empresa de Stuart. $84.000 en pagos, cronología de 23 casos sesgados, registros corporativos, estados bancarios, todo perfectamente documentado. ¿La demanda civil?, preguntó Irene. Otro clic. Presentada. Stuart y Ununice serán notificados mañana. Y el reporte anónimo al servicio de impuestos ya está en su sistema. 3 armas lanzadas al mismo tiempo. Entonces esperamos, dije, y nos preparamos para la represalia. Los siguientes días pasaron lentamente. Daniel explicó el proceso. La Junta de Conducta Judicial revisaría la denuncia, confirmaría que cumplía los requisitos, notificaría a Palmer y abriría una investigación preliminar. La demanda civil sería entregada en 48 horas. El servicio de impuestos avanzaría con más lentitud, pero ya estaba en marcha. Irene y yo revisábamos noticias,
Consultábamos archivos judiciales con obsesión. La anticipación era peor que las derrotas anteriores, porque ahora sabíamos que podían contraatacar. 5 días después, Palmer recibió la notificación formal. La Junta de Conducta Judicial abría una investigación por conflictos financieros, parcialidad y corrupción. Tenía 30 días para responder. Imaginé su rostro al leer la denuncia, al ver su nombre junto al mío como demandante. Su furia debió ser volcánica. Una semana después, tuve que presentarme en una audiencia rutinaria por otro asunto. Palmer seguía asignado, aunque eso pronto cambiaría. Daniel me acompañó. En el pasillo del tribunal, antes de la audiencia, Palmer se acercó. Rompía el protocolo, pero ya no le importaba. Señor Gibson, está haciendo acusaciones graves contra un juez en funciones. El viejo Heyman se habría quedado callado, intimidado. El nuevo Heyman lo miró directo a los ojos. Presenté una denuncia ante las autoridades competentes. Es mi derecho legal. Palmer dio un paso más, invadiendo mi espacio. Intimidación física. Está jugando con fuego. Las personas que acusan a jueces a veces pierden más que demandas. No retrocedí. Su señoría, si hay un problema ético, es asunto suyo y de la Junta, no mío. Veremos qué concluyen. Las acusaciones sin fundamento tienen consecuencias. Elevé un poco la voz, sin gritar, pero lo suficiente para crear testigos. Confío plenamente en que la Junta revisará la evidencia con objetividad y tomará las decisiones apropiadas. Traducción clara. Tengo pruebas, y si me amenaza, solo agrega más evidencia. Varios abogados en el pasillo observaban. Palmer comprendió su error. Confrontarme en público lo hacía ver preocupado, tal vez culpable. Veremos qué decide la Junta, dijo, pero su voz carecía de convicción. Se dio la vuelta y se alejó hacia la sala. Algunos fingieron no mirar, pero todos lo habían visto. Eso fue muy valiente o muy imprudente, susurró Daniel. Probablemente ambas cosas, respondí, pero ya no le tengo miedo. La misma semana, Stuart y Ununice fueron notificados de la demanda civil. Acusaciones, malversación, gastos fraudulentos, exigencia de 2 años de registros financieros. El pánico de Stuart fue inmediato. Llamó a un abogado nuevo, especialista esta vez. El abogado revisó la demanda, vio que era sólida y se lo dijo sin rodeos. Esto es serio. Si tomaron dinero indebidamente, saldrá a la luz. Stuart reaccionó con más agresión. Contrató a un litigante conocido por sus tácticas destructivas. En una semana presentó una contrademanda, que Heyman Gibson interfería con su negocio, difamaba a Ununice y Stuart, causándoles daño emocional severo. Exigían $500,000. Una jugada desesperada para sepultarme en gastos legales. Pero también un error. Cada contrademanda abría nuevas oportunidades de descubrimiento. Daniel revisó el documento por videollamada. Es débil. Táctica clásica de intimidación, pero costosa de defender. ¿Cuánto costará? Unos 20,000 más, mínimo. Quizás más si llega a juicio. El dinero era escaso. Los ingresos de la firma seguían congelados. Las facturas legales se acumulaban. ¿Cuánto he gastado contigo hasta ahora? Aproximadamente 32,000. Casi todos mis ahorros líquidos. Irene me tocó el brazo. Pero no vas a detenerte. No. Terminaremos esto. La contrademanda es desesperación, dijo. Significa que estamos ganando. No se siente como una victoria. Se siente como ahogarse en papeles legales. Ese es su objetivo, respondió Daniel. Pero cada reclamo nos da derecho a más descubrimientos. Podemos citar sus registros financieros, interrogarlos bajo juramento, obligarlos a responder. ¿Cuánto falta para la audiencia preliminar de Palmer? 3 semanas. La Junta de Conducta Judicial se mueve rápido cuando la evidencia es así de sólida. 3 semanas. Puedo resistir 3 semanas. Todos podemos,
dijo Irene en voz baja. Esa noche, de regreso en la oficina de Irene, observé el pizarrón con nuestra línea de tiempo. Audiencia preliminar de Palmer en 3 semanas. Respuesta de Stuart y Ununice en 2. La auditoría fiscal tardaría meses, pero ya estaba en marcha. Todo estaba activo. Ya no había espera. Ya no había defensa. Creen que una demanda de $500,000 me hará retroceder, dije. ¿Lo hará? Ya perdí mi negocio, mi hija, mis ahorros. No pueden amenazarme con perder lo que ya no existe. Pero puedo recuperar lo que me robaron. 3 semanas hasta que Palmer enfrente a la Junta. Entonces veremos si el sistema aún funciona, si la evidencia todavía importa. Lo hará. Deslicé el dedo por la línea del tiempo en el pizarrón. Tengo que creerlo. 3 semanas hasta que comenzaran las consecuencias. 3 semanas para saber si la justicia aún existía. Ella se alejó. Mi hija, ahora una extraña. Sentí tristeza, pero también libertad. Irene entrelazó su brazo con el mío. ¿Listo para irnos? Sí. Vámonos a casa. Una semana después, firmé los documentos para vender Gibson y Asociados a Reynolds y Asociados por $850,000. Después de 30 años construyendo la firma, me marché en una tarde. No sentí arrepentimiento. La firma representaba mi vida pasada, traición, dolor. Era momento de algo nuevo. Irene y yo presentamos los documentos para crear B. Walsh Gibson Servicios de Protección Financiera, una firma de consultoría que ayuda a propietarios de negocios mayores a protegerse del abuso financiero dentro de sus propias familias. Usando nuestra experiencia combinada, no se trataba de hacer una fortuna, sino de evitar que otros sufrieran lo que nosotros sufrimos, nuestras cicatrices convertidas en sus escudos. A través de mi red profesional, supe lo que fue de Stuart y Ununice. Se divorciaron dentro del mes posterior al fallo final. El negocio de consultoría de Stuart colapsó cuando se vio obligado a vender la participación de Palmer. Ahora trabaja en ventas, amargado y arruinado. Ununice no consiguió empleo en firmas importantes. Su reputación estaba dañada. Terminó como contadora en una pequeña empresa, con un salario de $45,000. Cada uno obtuvo lo que buscaba: aislamiento y dificultades financieras. No sentí satisfacción por su sufrimiento, solo un silencioso reconocimiento de que la justicia había ocurrido. En una tarde de finales de agosto, Irene y yo estábamos sentados en la terraza de mi casa en Chestnut Hill, la misma que ellos intentaron quitarme. El atardecer de Filadelfia era visible, las luces de la ciudad comenzaban a brillar. Copas de vino. Silencio cómodo. ¿Sabes qué es lo extraño? Dije. Les di todo, y aún así querían más. Querían quedarse con lo que no les ofrecí. Algunas personas no saben apreciar los regalos, respondió Irene. Solo entienden lo que pueden tomar. ¿Crees que ella realmente lo lamenta o solo lamenta haber sido descubierta? Irene reflexionó un momento. ¿Importa? De cualquier modo, perdió a su padre. Esa es una consecuencia suficiente. Casi me rendí muchas veces. Pero no lo hiciste, dijo ella. Luchaste. Ganaste. Ganamos. No podría haberlo hecho solo. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Ya no estás solo. Y no volverás a estarlo. Sonreí. La primera sonrisa genuina en meses. No, no lo estaré. Vimos el atardecer juntos. No exactamente felicidad, había demasiado dolor para eso. Pero sí paz. Justicia. Compañerismo. Hace 6 meses, dije en voz baja, me senté en esta casa pensando que mi vida había terminado. ¿Y qué piensas ahora? Que tal vez apenas está comenzando. Las luces de la ciudad se hicieron más brillantes a medida que caía la noche. La mano de Irene descansaba sobre la mía. Un nuevo negocio a punto de lanzarse la próxima semana. Una nueva sociedad formada. Viejas heridas sanando, aunque las cicatrices permanecerían. Aprendí que la justicia existe,
Pero hay que luchar por ella. Que la familia no significa nada sin integridad. Que tener la razón no basta, hay que defender lo que es correcto. Y que incluso a los 64 años, después de la traición y la pérdida, la vida puede volver a empezar. La historia no terminó con un triunfo, sino con la silenciosa restauración de la dignidad. Y eso fue suficiente. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por mirar.